Bueno, estamos en las 8 de la mañana, 26 minutos, y con mucho placer estamos recibiendo a Nicolás Lucich, periodista especializado en economía, una vez más aquí en La Mañana de Arriba Gente. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás, Humberto? Bueno, muy bien, Muy muy bien. Ya nos vamos a meter en el tema, pero te voy a dar una buena noticia de arranque. Bueno, capaz que acaba de titular Infobae, ya lo recogen un montón de portales aquí en nuestro país, una declaración del ministro de Defensa ruso que habló durante la Conferencia Internacional de Seguridad de Moscú. Entre las acusaciones que realizó a Estados Unidos de querer tener injerencia en América Latina, nombró a los amigos tradicionales que Moscú tiene en Sudamérica. Y sabe que nos pone entre los amigos tradicionales, dice que la intención de Rusia es fortalecer la relación con los países de América Latina, en donde, en esta región, dijo, tenemos a muchos amigos y aliados tradicionales. Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, México, Uruguay, Paraguay, Chile, y también nombró a Brasil. Valoramos altamente el nivel alcanzado y continuaremos trabajando para que crezca. Es una potencia mundial que nos menciona así a nivel internacional, no es menor. No es menor. Esperemos que en realidad no siga siendo demasiado mayor el entuerto. Después le cuento todos los palos que le tiró a Estados Unidos, pero eso es aparte. Es un detalle menor. No, acá habrá que ver si tiene más incidencia esto o todos los dichos del ministro de Economía, haciendo una autocrítica muy fuerte, pero apuntando en materia económica al tema del gasto, por ejemplo. Sí, ¿no? Es así. Llamó mucho la atención el análisis político en general, estas declaraciones de Astori, que bueno, en el marco de un acto allí del Frente Liber Seregni hizo una autocrítica muy extensa, una evaluación política como la suele hacer Astori, ¿verdad? Con mucho análisis, con mucha profundidad y, por supuesto, sin eludir los temas de la economía, que son los suyos, es el ministro, reconociendo que hay problemas. Ya lo había hecho el ministro recientemente en un evento de ADM y, bueno, recurrentemente Astori, si bien defiende, obviamente, lo que ha hecho el Frente Amplio, es uno de los referentes del Frente Amplio, ¿verdad? Y esta campaña electoral, Humberto, Lore, Danilo, lo estamos viendo, el Frente Amplio está en ese proceso de recambio. Y cuando estos líderes históricos emergen, el riesgo que tiene Frente Amplio es no opacar, el riesgo es opacar a los candidatos reales que hay, ¿verdad? Porque cuando sale Mujica, sale Astori, decir, bueno, pero ¿quién está en la cancha? En realidad, los que están en la cancha son Cose, Martínez, Vergara y Andrade. Bueno, pero más allá de eso, creo que ha sido bien recibida la autocrítica porque efectivamente el Uruguay, si bien lo hemos comentado aquí y ha dado lugar a mucha discusión, pero la economía uruguaya, la sociedad uruguaya está mucho mejor de lo que estaba 20 años atrás. ¿Por qué? Bueno, puede haber razones políticas, también hay razones externas y hay razones que hacen a la evolución de las sociedades, las tecnologías mejoran, aportan, la calidad de vida mejora en muchos aspectos, en otros no. Lamentablemente, el tema de la seguridad, obviamente que seguramente es el más grave y el que más incide en deteriorar la calidad de vida hoy de los uruguayos. Pero Astori hizo foco, y como tú lo anticipabas, en el tema del déficit y del gasto, en lo que él habla calidad del gasto. Sí. Y allí lo que podemos aportar es lo siguiente. El gasto estatal en Uruguay, y hoy Danilo más temprano hablaba de que las reglas están para cumplirse, vaya si lo estarán. En el Uruguay hay una determinada estructura de gasto que lo vuelve muy rígido, porque justamente las reglas están para cumplirse, las jubilaciones hay que pagarlas, los compromisos laborales del Estado también, porque cuando se contrata gente eso queda como un contrato más permanente que transitorio, y el gasto entonces se compone de una cantidad de elementos muy rígidos, fijos, sin dar lugar demasiado, por ejemplo, a inversiones o a elementos que pueden surgir de la coyuntura y que el Estado no logra abrir un espacio de gasto para cubrirlos y tiene que recurrir a endeudamiento o eventualmente a iniciativas empresariales o contratos de participación público-privada, que pueden ser una buena herramienta, pero nunca como para sustituir totalmente lo que tiene que ser el rol directamente presupuestal. El punto de quienes critican, en definitiva, o tiran una mirada crítica sobre determinados aspectos, no sobre toda la política económica ni el manejo de la política económica, ha sido muy prudente y serio, pero quienes tienen matices o críticas sobre lo que ha sido esto dicen, el déficit aumentó en estos años
con un ciclo económico favorable. ¿Qué puede suceder o qué sucedería con ese gasto rígido que hemos adquirido, que hemos tomado, cuando tengamos, por X motivo o por varios motivos, eventualmente un ciclo económico adverso? Ese es un punto clave. De hecho, lo que ha habido y lo que se ha dado. Y esto era previsible. Esto era previsible. Yo creo que ahí hay una de las grandes críticas que se pueden hacer a la condición económica. Es procíclico el gasto estatal en Uruguay. Claro, en vez de ahorrar cuando te va bien. Inercialmente, si vos no estás atento a mantener la rienda corta, ahora que estamos preocupados por el tema de las criollas, mantener la rienda corta, si vos no, en los momentos de auge, no tenés la cautela suficiente y la conducta suficiente como para contener eso y eventualmente tener un superávit fiscal, sabés que eso después se va a corregir porque el ciclo puede cambiar, pero vos te mantuviste con un gasto mucho más controlado, acotado y manejable. Eso no sucedió. El gasto estatal en Uruguay creció junto con el gran crecimiento que tuvo la economía, que fue excepcional entre el año 2007 hasta el 2014. Crecía la inversión, crecía el consumo, crecían las exportaciones. Se habla mucho de la demanda de China por los productos del campo, pero también hay que ver que Brasil creció muchísimo, Argentina también, es decir, grandes expansiones de sus mercados internos, y eso Uruguay lo levantó. Más allá de las decisiones de la política interna, que también tuvieron que ver, otras pueden haber sido decisiones más cuestionables, más polémicas, pero se aumentó el gasto jubilatorio, el gasto en el funcionamiento del Estado, el gasto en las empresas estatales, ni hablar, que ese es un gran capítulo y creo que ahí Astori hizo un énfasis especial porque además explícitamente dijo la corrupción llegó a un frente amplio. Claro. La verdad que esa es una frase, una sentencia que va a quedar marcada a fuego para todos estos meses de la campaña electoral. Sí, se refirió a una corrupción más bien pequeña, ¿no? Pero dijo, no hay corrupciones pequeñas ni grandes, todo vale lo mismo. Bueno, pero bueno, no se puede hablar de casos como Argentina y Brasil, ¿no? Por supuesto que fue mucho más sistémica, lamentablemente, la corrupción allí, eso es cierto. Lorena, yo no tuve oportunidad de escuchar todo el discurso de Astori, que me gustaría hacerlo en algún momento, pero eso es una acotación importante la que tú haces. Aún así, obviamente hay un reconocimiento de un problema, pero más allá de si hay caso de corrupción o no y cómo eso se cataloga, hay un tema clave en cuanto... Vos, Danilo, decías, las regulaciones están para cumplirse, pero siempre es importante poner un poco de filosofía al tema del Estado. En Uruguay el Estado es una herramienta que es una argamasa social, es en muchos casos el sentido de ser. La escuela pública, las empresas estatales, lo que hacemos como Estado, por una cantidad de cosas. Es decir, es una cosa que va mucho más allá de un tema meramente funcional. Pero a veces nos olvidamos de que si hacemos todo a través del Estado, generamos una cantidad de compromisos que después es difícil de reformular o de reanalizar y eventualmente corregir. Claro. Y se nos vuelve una cosa muy pesada y muy difícil de regular. En el tema de empresas estatales, hay un principio muy importante, que es el principio de especificidad. Es decir, se habilita una empresa estatal para hacer determinada cosa. Se habilitó ANCAP en su momento, hace ya muchas décadas, para refinar petróleo. Bueno, hasta ahí va la cosa. Antel para desarrollar telecomunicaciones. Hasta ahí va la cosa. Pero si después empezamos con el Portland, con el tema de, bueno, en este caso los biocombustibles... ANCAP con perfume, produciendo perfume. Bueno, ¿qué tiene que hacer ANCAP produciendo perfume? Claro, un caso ilustrativo hasta por lo, digamos, insostenible. Por eso. Pero también el caso del Antel Arena. Porque vos lo mencionás esencialmente, decís, bueno, no hay nada de malo, es una gente que trabajó allí, se generó empleo, esto y lo otro. Pero no está dentro de las funciones específicas. Que lo haga el Ministerio de Educación y Cultura. Lo puede hacer una empresa perfectamente, También. ¿verdad? Pues ese razonamiento entre lo público y lo privado a veces nos lleva a algunas confusiones que después nos terminan complicando en este sentido, en tener hoy un gran déficit fiscal con una economía estancada. Entonces ahí vamos a lo que hablábamos hace unos minutos. No podés operar con una política anticíclica. La precandidata del Frente Amplio, Carolina Cose, ha dicho, bueno, la idea es ser anticíclico. El tema, y es una pregunta que cabría hacerle a Cose, es ¿con qué? Porque ya el déficit es enorme. Vos no podés seguir aumentando el déficit para levantar la economía. Ya hoy la economía, y esa es una manera distinta de verlo, está sostenida por un gasto fiscal, por una política fiscal expansiva, por una política fiscal que gasta más de lo que ingresa. Si no fuera por eso, y si eventualmente hay una corrección por el gasto o por aumento de impuestos, lo cual
podría llegar a ser realmente muy complicado, vas a tener consecuencias en la economía. Por eso es que el Uruguay está complicado desde ese punto de vista, ¿no? Y si hablamos de un gasto fijo y difícil de reducir, ¿son viables propuestas como por ejemplo de la calle Pou de ahorrar 900 millones de dólares? Bueno, viable es una cosa delicada de definir, ¿verdad? El grupo político que él lidera lo ha analizado, ha establecido varios renglones de gasto allí, ahorros en empresas estatales particularmente, la no renovación de vacantes y después correcciones de gasto en general que podrían llevar a un ahorro de ese tipo. Y también es absolutamente respetable. Yo he escrito recientemente en el diario El País un concepto que puede ser un poco distinto. Es justamente ir por el lado que decíamos recién. Pensar lo que realmente queremos hacer a nivel estatal, pensar que si hay algo que pueden hacer las empresas y los trabajadores fuera del Estado, que lo hagan. Y que el Estado se remita a las cuestiones que no puede hacer otra entidad o no puede haber otro mecanismo que no sea el estatal. El tema cárcel es que ahora se habilitó una cárcel a través de un contrato de participación público-privada, pero esencialmente la seguridad, la justicia, el sistema carcelario, la infraestructura, son funciones esencialmente del Estado como elemento de financiamiento social y que hace el gasto para una cuestión que es muy difícil que lo hagan las empresas. A pesar de que puede haber alguna visión liberal más radical que diga, bueno, no, en realidad la justicia y las cárceles la pueden hacer también. Bueno, eso podría ser algo más radical, pero hoy estamos con un Estado que hace muchas cosas, pero que algunas cosas básicas no las cumple bien. El tema carcelario es notorio. Es notorio. Cómo está funcionando el sistema judicial es bastante preocupante. Y el tema de la seguridad, ni hablar. Entonces, nos ponemos a través, hablo en plural, a través del Estado a hacer determinadas cosas y no cumplimos con algunas cosas básicas. Eso sí que es complicado. Y en el centro del asunto, las jubilaciones. Humberto, no sé si vos querías preguntar. Iba hacia el tema de seguridad social, pero para meternos en el tema de seguridad social lo quería atar a un número que hemos dejado de mencionarlo y no sé si es porque está integrado ya a este número de déficit fiscal, si lo incorporamos, o por algún motivo dejó de incorporarse, porque ahora se vuelve a cumplir un plazo con el tema de los cincuentones. Yo recuerdo que en un momento se habló, económicamente, macroeconómicamente hablando, de que la venida de determinada cantidad de capital de quienes habían dejado la SAFAP y pasaban al Banco de Previsión Social, de alguna manera había tenido incidencia también en el índice de déficit fiscal. ¿Este número del que estamos hablando es con ese capital incluido? El déficit fiscal en Uruguay, medido como se venía midiendo, está en el 4,5% del PBI. Lo que sucede es que al incorporar a través de las decisiones de algunos cincuentones, ¿verdad? Son muchos miles, de salir de la SAFAP y ese capital entrar al Estado, se genera un ingreso extraordinario que en términos estrictamente contables baja el déficit fiscal. Y en realidad la gente que nos presta dinero... Lo baja un punto, ¿no? Un punto y medio. Un punto y medio. O sea que por eso digo, 4,5 pasas al 3. Pero este número que tenemos nosotros ahora, ¿es contando ese dinero? Porque ahora se cumple un nuevo plazo, se está cumpliendo un nuevo plazo de una nueva tanda de cincuentones que van a tener y que pueden tomar la misma decisión. Ese 4,5 es sin ponderar esa migración de dinero. 4,5 como se venía midiendo antes y en la situación anterior. Como está este efecto transitorio de los cincuentones, te entra dinero y pasás a un 3%, porque además tenés dinero para ir pagando esas jubilaciones. Entonces no tenés, digamos, ese gasto queda cubierto. Y esto no es menor, porque en el corto y diría mediano plazo, la gente que nos presta dinero del exterior, Uruguay tiene grado de inversor, es decir, tiene una buena posición financiera, mira más bien este 3% más que el 4,5%, en el sentido corriente del asunto, decir, bueno, está bien, yo sé que lo de los cincuentones a la larga les va a costar más plata. Claro, pero a mí me interesa el número hoy en día. Yo te voy a prestar, te presto a 5 años. Claro. Por ahora me quedo tranquilo. Esa es la mirada de un inversor. El tema que dentro de 10 años vas a tener que tener un 1,5% más del producto para poder hacer frente a eso. En el análisis personal lo que yo hago es mirar el 4,5. Sí, claro. Está bien. Porque el otro es un efecto, digamos, transitorio y de capital. Es un ingreso de capital, cuando en realidad lo que importa es mirar el gasto y el ingreso corriente. Claro, pero yo apuntaba, y hablando del tema seguridad social, a que podía ser un capital que, digamos, al generarse un nuevo plazo, ahora ese capital aumentara. Es posible, no sabemos lo que van a hacer, pero si más o menos siguieran la tendencia de los otros cincuentones, es otro flujo de capital que ingresa. Es así y puede serlo así. Seguramente tal vez no tan alto como hasta ahora, que han sido los componentes más importantes,
pero puede seguir habiendo un efecto adicional en este sentido. De todas maneras, eso seguramente no va a cambiar mucho la aguja respecto a esta situación que ya se está dando. Ahora, Nico, hablando temática abrir la puerta jubilatoria, Sí. ayer lo repasábamos con los promotores justamente de derogar el IAS, que vienen recolectando las papeletas. 210 millones tiene que poner el gobierno para aportar a la caja policial. Sí, para cubrir el déficit. Para cubrir el déficit de la caja policial. Sí. Más de 500 para cubrir el déficit de la caja militar. Sí. Y en cifras globales se proyecta para este año un déficit total del BPS de 900 millones de dólares, 800, Exacto. 900. Exactamente. Todos los precandidatos hablan de que hay que modificar, que hay que reformar la seguridad social, pero nadie le pone el cascabel al gato. Bueno, Son expresiones de sí. deseo. En realidad le han puesto cascabeles al gato y varios, y suena como un festejo porque hemos ampliado el gasto jubilatorio en Uruguay de una manera histórica. Nunca se había gastado tanto en jubilaciones como se gasta hoy en Uruguay. Eso tiene un problema. Para empezar, como tú bien lo describías, un enorme déficit. Sumando todas esas cuentas, por ejemplo, también la caja profesional, Claro, ya también, claramente está seguro. con ciertos problemas, porque si bien está relativamente equilibrada, está en realidad tomando retornos de inversiones para cubrir pagos de jubilaciones. Pero en BPS, ni hablar en lo que es el sistema militar, que no es una caja, pero Bueno, la sí, jubilación militar, habitualmente caja se le dice, policial. ¿no? La caja militar y caja policial. Porque en el BPS hay muchas cosas. Ahí está un sistema de salud. Y vale hacerle paréntesis, ¿no debería estar este sistema de salud en el sistema integrado de salud? Y parece lo lógico, ¿no? Bueno, eso por ahí sigue funcionando y son millones de dólares. ¿Eh? El BPS da lentes, da asistencia a bueno, de todo. Además de lo que es seguro de desempleo, asignaciones familiares, es decir, toda una cantidad de cuestiones que están ahí juntas. Pero lo que importa es cuánto ingresa de aportes de cada uno de los trabajadores, cada uno de nosotros. Cuando cobramos nuestro salario, hay un 15% que va al BPS, más un 7,5% que paga el empleador. Corrijo, 15% es el aporte del trabajador más un 7,5% del empleador. Todo el aporte del empleador, el 7,5% va al BPS. Del 15% del trabajador, si estás inscrito en una FAP, la mitad va al BPS y la otra mitad a la FAP. Es decir, que de tu aporte global, 1/3 va a la FAP y 2/3 al BPS. Esto lo quiero comentar porque a veces se dice, bueno, lo que gano por AFAP es muy poco. Bueno, es poco porque es una minoría dentro de lo que aportás. Claro. Y ayer algunos economistas en un evento dijeron, bueno, Godone, Rosselli, Coma, dijo, una de las cosas interesantes para ahorrar más es ampliar el tramo de AFAP. A esto se opone claramente el PIT-CNT. Pero cerrando paréntesis, estos déficits hay que mirarlos en el sentido de cuánto es lo que se gasta en jubilaciones y cuánto es lo que se aporta. Y ahí la diferencia es enorme. En el BPS seguramente es más de 900 millones de dólares, seguramente más de 1.000 millones, cuando vos vas repasando todos los componentes dentro de BPS, industria y comercio, caja escolar, la caja rural también, que tiene un déficit importante, y todo el resto de las cajas están fuera del BPS. Es decir, la seguridad social es absolutamente deficitaria en Uruguay y es un gran problema. ¿Podría no ser deficitaria? Porque cuando uno habla de gastos en jubilaciones y en prestaciones, son gastos que el Estado hace para sostener, y en algunos casos a duras penas, algunos colectivos que necesitan esos aportes y que de otra manera irían por otro lado también ese gasto. Gran tema. ¿Cuánto es la pobreza en las personas de mayores de 64 años en Uruguay? 1,7%. ¿Cuánto es la pobreza infantil? 17%. Es decir, si pensamos que a través del sistema jubilatorio estamos haciendo política social para cubrir a determinados sectores necesitados, eso es una falacia. Eso no es así. Las jubilaciones, y el caso de los cincuentones, es especialmente, desde este punto de vista y a mi juicio, grave. Porque la ley de cincuentones fue una ley regresiva para la equidad en la sociedad uruguaya. Es una ley que benefició a los de mayores ingresos. A un segmento de altos ingresos. Benefició a gente de altos ingresos. Eso es indiscutible. Si está bien o está mal, porque, ojo... Te estás metiendo en un terreno álgido, ¿eh? No, y no tengo problema y me sigo metiendo porque, en definitiva, lo interesante, creo, para el televidente es transparentar esto. Un sistema jubilatorio esencialmente tiene que cubrir sus gastos con lo que ingresa. El tema que en Uruguay, dado que la brecha es histórica, se han establecido lo que se llama impuestos asignados. 7 puntos de IVA van para jubilaciones indiscutiblemente. Cada vez que te compras una prenda en una
en una tienda en el 18 de julio, pagás el IVA, de los 22 puntos, 7 van para el BPS, a cubrir jubilaciones. Pero los aportes jubilatorios, obrero y patronal, no cubren ni de cerca, casi en ningún caso, las jubilaciones. Entonces, tú decís, bueno, pero se necesitan unas políticas sociales. Separemos, veamos cuánto es la situación del sistema jubilatorio, hagámoslo sostenible, y si hay personas que necesitan determinados apoyos, hagámoslo pero de una manera independiente. Ahí es donde está el tema. Porque hoy por hoy realmente hay jubilados que realmente tienen jubilaciones del estrato superior que se han sostenido en base a aporte de rentas generales. Acá se vuelve intrincada la cosa, porque estamos hablando de mecanismos globales, claro, ¿verdad? Pero inocultablemente esto es así. Y logrando mayores aportes, es decir, y esto habla de extender en el tiempo la edad para jubilarse. ¿En algo puede llegar a paliarse o, como dicen algunos, solamente con correr la edad no alcanza? Un tema interesantísimo, Humberto, y te hago un giro de este tema, porque ayer los economistas Gabriel Odone, Pablo Rosselli y Mercedes Comá, particularmente Odone y Rosselli, decían, extender o implícitamente su oración decía, aumentar la edad jubilatoria puede tener patas cortas, no va por ahí. Lo que hay que apuntar es a los incentivos, a cómo se están dando los incentivos para que luego el ciudadano vea a qué edad se jubila. Y hoy por hoy, todo el incentivo está para jubilarte cuanto antes. Sí. Y eso hay que cambiarlo. Pero fíjate lo que propusieron. Bajar la tasa de reemplazo. Ellos razonaban de la siguiente manera. Si se pretende mantener un sistema con el alcance que tiene, que es realmente amplísimo, el alcance del sistema jubilatorio uruguayo, también hay que valorarlo, ¿no? O sea, yo tampoco quiero plantearme aquí en una posición hipercrítica. Es un sistema tremendamente robusto y tiene un alcance enorme. A veces las jubilaciones no son suficientes. Suficiencia, alcance y financiamiento. 3 factores clave. Si querés mantener el alcance y tenés un enorme déficit, si querés corregir el déficit tenés que bajar la tasa de reemplazo. Hoy es 45% el básico. Si venís ganando 100, te pasás a jubilar con el 45 como mínimo. Bajar eso. Es una propuesta durísima. Durísima. ¿Qué pasa? Eventualmente puedes ir subiendo y servir como estímulo, es decir, si te jubilás más tarde, aumentar la tasa de reemplazo. Pero el tema es todos los mecanismos de estímulo. Por ejemplo... Sí, hoy las empresas operan brindando importantes estímulos al trabajador para que te vayas. Para que se vaya. Es decir, esa es la mentalidad en este momento. Algunas empresas, ¿no? Las que tienen cierta capacidad de espalda financiera como para hacer pagos fuertes en un determinado momento. Sí, se conocen de tantos sueldos, o sea, se han conocido. Hay que tener una espalda, o sea, son empresas medianas o grandes, ¿no? Pero la pequeña empresa, este tipo de cosas no la puede hacer. Ahora, por ejemplo, se ha dado la representación empresarial en el BPS, Elvira Domínguez y su equipo, está bien, dice, bueno, hay que hacer cambios, pero la operativa actual se puede mejorar muchísimo. La gran expansión que ha habido en las jubilaciones por incapacidad es insostenible y no tiene razón. 1 de cada 6 jubilaciones es por incapacidad. ¿Y qué pasa? Por incapacidad te jubilás con el 65% de tasa de reemplazo en vez de 45%. Entonces decís, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Cómo es el mecanismo de estímulo? ¿Cómo es el marco de estímulo para esto? El tema de las jubilaciones con testigos. Sí. Me decía a una gente vinculada al BPS, si un trabajador hoy está a la orden, sin aportar y sin trabajar, igual se contabiliza como años o como tiempo de trabajo para la causa jubilatoria. Bueno, hay muchas cosas a revisar en más bien la operativa del BPS, que es muy intrincada, incluso antes de pensar en cambios más en lo profundo. Estaba Enrique Iglesias que decía, más que una gran reforma de la seguridad social hay que ir viendo de reformas permanentes porque esto claramente es insostenible. Así está el panorama, es el principal factor del déficit es la seguridad social. Si la queremos mantener, hay que mejorar su sostenibilidad financiera. Tal vez lo más preocupante en esto que nos ha dicho Nicolás no es que nos vamos a tener que saltear por razones de tiempo, queríamos tener un capítulo con respecto a la Argentina, sino el no ver en esta campaña electoral propuestas claras, realmente claras, más que, como dijo muy bien Danilo, esa expresión de deseo que creo que nadie la tiene tenemos clara. que echar mano. Uno quiere escuchar qué es echar mano al tema de la seguridad social. Hemos tenido un acercamiento a través de Nicolás Lucich. La mala noticia es que Lucich no va
como precandidato de ningún partido. O la buena, capaz que por uno. Bueno, imagine, bajando la tasa de reemplazo, imagínelo. No lo vota nadie. Te jubilás a los 85. Sí. Pues lo que pasa es que creo que en el análisis periodístico es bueno poner esta cosa sobre la mesa. Y claro. Porque en política, yo te diría que incluso se ha dicho algo más de lo que yo preveía, porque hay algunos candidatos que han hablado y han reconocido que hay que hacer algo, muy tímidamente, coincido con eso. Pero bueno, poniendo las cosas sobre la mesa, después la discusión política puede mejorar eventualmente. Pero no hay estímulo a decir, che, le vamos a corregir las jubilaciones, ¿cuál de los candidatos va a ser el primero que largue? La verdad. No hay razón, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Nicolás, muchísimas gracias una vez más. Encantado. Nicolás Lussich, periodista especializado en economía, una vez más aquí en La Mañana de Arriba. Gente, nos vamos a la pausa y venimos enseguida a seguir compartiendo la mañana junto a ustedes.